si nos puedes contar antes un poco en qué departamento te estás desenvolviendo tú y más o menos qué líneas de investigación las que trabajas. Muy buenas tardes a todos los presentes. Llegué un poco acelerado acá porque por la mañana se robaron unos pobres del ferrocarril, entonces hubo un atraso, pero llegué y es importante que esté aquí con ustedes y ustedes conmigo para compartir esta breve pregunta que me hacen. Estudio historia, un doctorado en historia, que el nombre es mucho más largo, ¿no? Se llama Europa y el mundo atlántico, poder, cultura y sociedad, pero en el fondo de historia, y puntualmente estoy en el departamento de historia de América. Entonces mis intereses están relacionados por comprender, dicho grosso modo, la imagen que tienen algunos de nuestros países, puntualmente Chile, Perú y Bolivia, en España, pero en una perspectiva más bien histórica. Esa forma de ver este problema también me lleva a comprenderlo desde la actualidad, sobre todo cuando es un tema de relaciones internacionales tan vigente. Hace 2 semanas se falló en la Corte Internacional de Justicia de La Haya una problemática histórica también entre Chile y Bolivia, y el año pasado entre Chile y Perú, por territorios. Una cosa que me gustaría compartir con más detención ahora en la exposición. Y gracias por estar también. Me interesa de mí. Bueno, gracias, Un gusto igual. Conversamos. Tengo entendido que cuento con 15 minutos. Sí, perdón, se me olvidó las reglas del juego. Antes que nada, son 15 minutos por cada uno de los panelistas, cada uno de los ponentes, y luego, una vez concluida los 15 minutos de cada uno de ellos, se viene una ronda de preguntas. ¿Bien? Perfecto. Y gracias por lo que vamos a poner esto. Si quieres te puedo avisar cuando te queden un par de minutos o 3 minutos. Me parece. Voy a ser sintético ocupando estas investigaciones, como ustedes lo comprenden, porque lo han vivido, son de mucho mayor alcance y tenemos que apostar por dar algunas pinceladas, quizás las más bellas de la investigación. La imagen de Chile y Perú en el extranjero, la cuestión de Tacna y Arica en la prensa de España entre 1880 y 1929, surge a raíz de la lectura de un texto que sacó hace aproximadamente 3 años Michael Leventhal, un historiador que reunió a más de 100 historiadores, los más entre comillas famosos del mundo, para que explicaran algunos de estos lugares comunes, estas frases tan manidas que tiene la historia. Y una de estas era el peso de la historia. Y efectivamente el peso de la historia pareciese determinar algunos de los comportamientos y conductas no solamente de la sociedad o de la ciudadanía que no tienen los cargos políticos, sino también en el quehacer de las élites que conducen a estas sociedades o a nuestros países. Y el peso de la historia es, sin duda, y me gustaría que fuese así, muy determinante en las relaciones internacionales de Chile y Perú, por un problema puntual que surgió a raíz de la Guerra del Pacífico, y estoy hablando de fines del siglo XIX, entre Chile, Perú y Bolivia. Ese problema puntual se conoció no solamente en nuestro continente, sino también en Occidente, como el problema de Tacna y Arica, la cuestión de Tacna y Arica, el problema del Pacífico, o la cuestión de las cautivas, como le denominaron en Perú. Muchas gracias por la luz. Y en algún momento de la historia chilena, el país tuvo sus límites por el norte mucho más hacia el norte, valga la redundancia, que lo que es en la actualidad Arica, y estuvo Tacna también como una ciudad chilena. En la actualidad ya Tacna corresponde al sur peruano. Este problema histórico de investigación lo he considerado de por lo menos 2 formas, como podemos leer en la diapositiva. Hay una consideración vital sobre su elección. Estas consideraciones vitales están relacionadas con que mi persona, ¿no? Yo sujeto, nací en este territorio, en la frontera, y entiendo que estos problemas de frontera en la historiografía nacional y latinoamericana aún no han sido abordados con grande profundidad. Y me parece que desechar esta posibilidad de realizar una investigación doctoral centrándome en estos espacios sería una pérdida de conocimiento relevante para entendernos en la actualidad y en el pasado. Entonces hay consideraciones que son vitales, ¿no? Como todos las tenemos también al escoger nuestros problemas de investigación. Pero también hay consideraciones críticas sobre su elección, es decir, consideraciones que no son tan viscerales o tan emocionales. Y esas están relacionadas, sí, con la conducta, como lo dije en la introducción a mi exposición, que han tenido las élites diplomáticas chilenas, y no solo las chilenas, también las peruanas y las bolivianas, para poder sanar o para poder disminuir este peso de la historia al cual yo hacía alusión hace un momento.
estas consideraciones críticas, podría profundizar mucho más en ello, pero están, como les digo, centradas en razonamientos, más que en emociones. Esas dos situaciones a mí me llevan a pensar en cómo escoger desde la historia, que podría ser concebida como una ciencia social o podría ser concebida como una humanidad, qué línea específica en la investigación de la historia yo puedo plantear para resolver estos problemas de cómo nos ven desde Europa, puntualmente desde España, y por medio de la prensa, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes, las figuras o las representaciones sociales que este problema de Tacna y Arica, problema histórico, tiene repercusiones, o tuvo repercusiones, mejor dicho, en este sector? Entonces decanté o decidí por los estudios, como dice allí en el tercer punto, los estudios de la historia cultural de la prensa. Los estudios de la historia cultural de la prensa se desmarcan de alguna forma de los estudios de la prensa o los estudios clásicos de la prensa, que no utilizan, porque así lo han decidido los investigadores, un aparato teórico que les permita explicar determinadas conductas de, en este caso, la prensa, que es la fuente en la que yo me estoy basando. Hay una manera de trabajo clásica, digámoslo así, de estilo positivista, de la cual los que estamos trabajando en la línea de la historia cultural de la prensa tratamos de complejizar estos análisis mediante la utilización de determinadas teorías que la mayoría de las veces no parten o no vienen de la historia, ¿no? Como ustedes sabrán, también la historia es más bien una disciplina que ha tratado de proponer de que estudia particularismo, y como estudia particularismo histórico es muy difícil establecer teorías explicativas más generales o generalizables. Pero ahora voy a explicar con un poquito de mayor detención esta ayuda teórica, por decirlo de alguna forma. La teoría de las representaciones sociales. Las definiciones para las personas que estudian psicología ya lo saben, que son complejísimas, ¿no? El mismo padre de esta teoría, Moscovici, planteaba que en muchos casos es más fácil hablar de teoría de las representaciones sociales que poder definirlas. Es muy difícil la definición de las representaciones sociales porque utiliza una serie de categorías de pensar en cómo nosotros llegamos a cuestionar o a ver una parte de nuestro mundo, de nuestra realidad, pero parte de una premisa indiscutible, que es que esa realidad, entre comillas, es una realidad construida y es una realidad que no posee las características de lo ontológico, es decir, que está más allá del pensamiento, de la reflexión y en última instancia de la construcción de los sujetos. Y se va sedimentando mediante paso el tiempo y por medio de, en mi caso, como trabajo con la prensa, de estudios de la prensa o de publicaciones de la prensa. La prensa es el medio que permite a nosotros pensar. Como cuando estábamos al otro lado del Atlántico, pensábamos sobre el grupo y después llegamos acá y nos dimos cuenta que no era quizás tan así. O como cuando estamos acá y miramos hacia el otro lado del Atlántico y hacemos el ejercicio inverso. Pero bueno. Y esto también, desde el punto de vista teórico, nos lleva a replantear cuáles pueden ser las aplicaciones que en el campo de la historia cultural de la prensa podemos realizar. Y quizás uno de los fundadores, ya no de la teoría de las representaciones sociales, sino de la historia cultural en general, Peter Berg, nos ha llevado a los que trabajamos en historia un poco, y hemos sido influenciados, porque consideramos que los argumentos que él ha planteado en tres de sus libros clásicos, ¿no? Voy a mencionar por acá algunos: Formas de hacer historia, ¿qué es la historia cultural? Otro, y Hablar y callar, a comprender cómo el lenguaje es este gran vector que nos permite construir estas realidades y nos impulsa a utilizar algunos de los conceptos de las representaciones sociales. Pero en el caso de la historia, y esto yo considero también muy interesante de comentarlo, hay límites teóricos para usar las representaciones sociales. Y uno de esos límites teóricos son lo que se denominan las prácticas que surgen del discurso. Están los discursos que pueden estar inscritos en la prensa, ¿no? Aparecen allí, pero nosotros, como historiadores, tenemos la falencia de no poder llegar a las dimensiones prácticas, es decir, la lectura de este diario, de qué manera influyó en la conducta de esta persona. Entonces, yo soy en ese caso muy explícito, ahí está mi límite, hasta ahí llego. Es como esta vieja diferencia entre el mundo del lector y el mundo del texto. En el caso de lo que yo estoy haciendo es muy difícil. No tengo testimonio de cómo las personas en España reaccionaron al leer estos títulos. Además, a manera de anecdótica, ¿no? Hoy día venía en el ferrocarril, me vine sentado con un caballero español y me decía: mira, la prensa yo la leo solamente por encima y cuando el titular, ¿no? La parte negra, gruesa, me interesa, yo profundizo en esto. Y muchas de las más de 2.500 noticias que estoy leyendo, analizando hasta la actualidad, no tienen ni siquiera título. Entonces, si me dejo influenciar por la opinión de mi compañero de viaje, podría decir: mi estudio no tiene tanta relevancia, no lo quiero pensar así.
Hubieron, cuando comencé a trabajar este problema de las representaciones sociales en la prensa, algunos conocimientos a priori. ¿Qué quiero decir con esto? Algunas ideas sin sustento científico sobre cómo se estaba pensando en España a Tacna y Arica y cómo se estaba pensando a nuestros países. Y esos están relacionados puntualmente con las visiones eurocéntricas de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX sobre cómo estos territorios que quedan al otro lado del Atlántico poseen, como dijo un famoso político chileno, un peso de la noche, ¿no? Poseen una serie de falencias que no le permiten alcanzar lo que en el momento era la civilidad, la civilización. Y eran territorios más bien ocupados por personas que se movían en formas de hacer y en formas de compartir la vida de manera bárbara. Hay mucho caudillo, hay mucho dictador, hay mucha pobreza, no se puede salir de esto, que los grupos indígenas son muy dados al alcohol, que no se pueden organizar democráticamente, etcétera, etcétera. Una serie de estereotipos que llegan en algunos momentos a dar prejuicios. Y esta parte, que es la que viene casada, por decirlo de alguna forma, con las representaciones sociales, es como yo trabajo en mi método para extraer estas representaciones sociales de la prensa. Y me planteo una pregunta que yo creo que todos los que estamos en historia nos la hacemos en algún momento. Si es la historia un tipo de conocimiento científico obtenido por medio de un método. Unos historiadores dicen que no es ciencia social, entonces no hay necesidad de un método, o hay necesidad de un método histórico que la mayor cantidad de veces no se explicita porque es tan difícil de explicarlo y queda allí. Pero los que trabajamos con este aparataje teórico de otras ciencias sociales, no solamente de la psicología social, de la sociología, de la antropología, de la demografía, lo explicitamos, lo conversamos, lo comentamos y lo criticamos en grupo. Segundo punto, la historia cultural de la prensa y las metodologías de análisis de contenido. Que esto yo lo considero muy importante. El análisis de contenido no es uno, muchas personas lo presentan como un análisis de contenido. Desde el año 52, cuando Bergson plantea las primeras ideas de esto y cómo se trabaja, ha cambiado bastante hasta el año 2015, que se siguen publicando reflexiones y estudios sobre cómo se trabaja el análisis de contenido. Y el que a mí me interesa puntualmente es uno, que es el análisis de contenido etnográfico. El análisis de contenido etnográfico enfatiza bastante lo que es el proceso hermenéutico o interpretativo de este fondo. Ya no es tan cuantitativo como los sistemas planteados por Bergson hace más de 50 años, sino que más bien es interpretativo, más garciano, por decirlo de alguna forma. Y hay una serie de procedimientos técnicos y analíticos para obtener entonces estas representaciones sociales, estas ideas, estas figuras del problema de Tacna y Arica, de Chile, de Perú y de Bolivia. Algunos argumentos. El largo tiempo, desde 1880 hasta 1929, en que duró este conflicto, me llevan a mí a querer compartir con ustedes algunas de estas ideas. No las voy a leer completo, solamente voy a resaltar algunas de esas líneas que aparecen allí, ¿no? Dice al final, los detalles del combate de Arica y muerto el comandante del Huáscar nos llegan hoy, pero de origen chileno, fue fuente sospechosa, como es natural. Aparte del error sintáctico que aparecía allí, la prensa española ya partía de una base de que las fuentes chilenas que estaban llegando a España, como dice, ¿no? Y remarca al final, fuentes sospechosas, y como es natural, hay una naturalización de esta sospecha con las informaciones que aparecen en el Estado chileno. Se cree generalmente que los chilenos han marchado sobre Arica y que probablemente esta ciudad será puesta en sus manos también, pues Bolognesi con 2 o 3 mil hombres, ahí extendida no podrán defender, y esta de las probabilidades también es muy interesante en la historia cultural de la prensa. Cuando ella se hace responsable de prever acontecimientos futuros, cuando la noticia por definición es algo que sucede, que se publica, y ya, pero acá están hablando de que probablemente algo ocurra. Esta es de una revista publicada aquí en Barcelona que se llamaba La Ilustración Catalana, y es del 30 de diciembre de 1880, y hablaba de que entre este conflicto chileno y peruano ninguno de los dos ganaba. Seguir desangrándose ambos era prácticamente una locura, ¿verdad? Porque habían intereses de fondo mucho más importantes y fuertes, que muchas veces esas personas que estaban en el campo de batalla no lo sabían, están relacionados con el poder inglés en estos territorios. Después una segunda parte habla desde 1901 hasta 1926 y una tercera, que es la última, ¿no? Es la solución del conflicto ya hacia 1929. Por razones de tiempo estas me las voy a saltar, eran bastante importantes, pero me gustaría que por lo menos quede clara la idea de que la prensa española sí se hizo cargo de este problema, sí lo trabajó, sí lo habló, y voy a comentar esta última, sobre todo cuando se está resolviendo este problema y cómo los estudiantes de Lima, dice, han realizado manifestaciones de protesta contra el acuerdo que pone fin al grave problema de Tacna y Arica. Me parece excesivo, decía un periodista español. Después de tantos años, Perú no podía esperar solución más satisfactoria. Le devuelve a Chile una de las provincias disputadas y le concede en la otra un puesto y le paga una crecida suma.
hay una posición que asume la prensa. Y en la última también habla mucho del sentimiento de hispanidad que estaba desarrollando la prensa sobre, no solo Tacna y Arica, sino sobre México y hasta el final de nuestro continente. Dice, el Perú y Chile acaban de dar un gran ejemplo político cuando se resuelve este problema. Ambas naciones han arreglado el viejo pleito de Tacna y Arica. El pleito es conocido. Después de la Guerra del Pacífico, desastrosa para el Perú, se quedó Chile provisionalmente por medio del Tratado de Ancón, celebrado en condiciones difíciles para los peruanos con las provincias de Tacna y Arica. Este estado provisional se eternizaba y el orgullo herido de un pueblo caballeresco como el Perú manaba sangre. Acá hay estrategias también retóricas para persuadir a las personas que están leyendo. Un pueblo caballeresco. Son generalizaciones que al parecer la prensa está presa de esto, no puede escapar muchas veces para lograr el fenómeno de la imaginación. Lo que he comentado el día de hoy me gustaría resumirlo en 3 puntos y que serían las palabras finales que voy a ocupar. Me queda 1 minuto, 2 minutos, justamente. En primer lugar, el peso de la historia, como lo mencioné, disminuye con estudios críticos o científicos que propendan siempre al diálogo fraterno entre países con historias compartidas. Eso me podrían decir que es aplicable para cualquier país, todos tenemos historias compartidas, sí. Pero hay zonas y hay territorios que están mucho más marcados y son por este peso de la historia, y esos territorios son los fronterizos. Y cuando no hay estudios que se realicen en esos espacios fronterizos, el desconocimiento y las versiones oficiales aplastan los sucesos que pudieron haber sucedido en esos lugares. Por eso yo creo que es interesante remarcar esto. En segundo lugar, la prensa española sí fue un actor político y comunicó su posición ética durante el largo conflicto de la posguerra chilena. Este conflicto duró desde 1880, reitero, hasta 1929, fue medio siglo de publicaciones. Yo acá logré mostrar 9 con suerte por temas de tiempo, pero como les digo, esto era muy sistemático. Y estas representaciones se iban entonces acumulando y permitieron entender de una forma a estos territorios. Y en efecto entonces se construyeron variadas representaciones sociales sobre la cuestión de Tacna y Arica y sobre los países implicados en esa coyuntura diplomática. De manera muy general, Chile fue un país avasallador, casi anexionista, muy imperialista, como se le denominó en la época de acá, la Prusia de Sudamérica, por su militarismo, ¿verdad? Perú, bueno, un pueblo caballeresco que tenía su orgullo por el cual manaba sangre porque no podía conseguir lo que requería. España, que necesitaba de alguna forma retomar sus dominios, no solamente en el plano administrativo, sino en el plano ideológico y cultural, y no lo estaba efectuando. ¿Por qué? Fundamentalmente porque Estados Unidos ya hacia el año 29 estaba ejerciendo sus influencias diplomáticas en este sector, cosa que después la podríamos evidenciar durante la época de la Guerra Fría, la cual no es parte de mi investigación, pero que entonces deja una pregunta abierta para darle continuidad a estos estudios de la historia cultural. Muchísimas gracias por la atención, que tengan un buen día. Muy bien, muchas gracias, Julián.